Tenemos acceso a Dios. Dios ahora está con nosotros. Tenemos, mi querido hermano, que caminar como que si Dios estuviera con nosotros. Me agradan esas palabras que yo cada vez que tengo una necesidad y no tengo tiempo para hacer una oración larga y necesito una oración flecha, voy a esas primeras palabras del Salmo 23. Le digo al Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Solo digo esas palabras. Ustedes no saben cuántas bendiciones han llegado a mi vida. Cuántas veces Dios intervino. Cuántas veces Dios hizo. Solo cuando mencioné esas palabras en ese momento. Me imagino a David, que se le atribuye que fue el autor de ese famoso salmo. Él era pastor de las ovejas de su padre. Él las atendía, las cuidaba, las protegía. Cuando iba a pelear contra el gigante, y le decían que él no podía pelear contra él porque él era un niño. Él dijo esas palabras: mira, cuando yo era pastor de las ovejas de mi padre y venía un oso, venía un león a tomarlas, yo las defendía. Si las tomaban, yo las mataba, y así yo voy a hacer con ese filisteo incircunciso que se ha atrevido a provocar los escuadrones del Dios viviente. David peleaba por sus ovejas. Yo me imagino que un día sentado ahí mirando, observando, cuidando las ovejas, vio que esas ovejas no podían existir sin la asistencia del pastor. Si tenían hambre, las llevaba a los pastos frescos. Si tenía sed, las llevaba al río. Si venía alguna amenaza, él salía a protegerlas, las defendía. Y vio que sin el pastor estas ovejas no podían durar mucho. Si nosotros caminamos creyendo que Dios es nuestro pastor, que Dios cuida de nosotros, que Dios sabe cuál es mi necesidad y camino con la seguridad de que Dios penetra en lo más profundo de mi corazón, que conoce mis anhelos y mis deseos. Si camino creyendo que ese Dios suplirá mi necesidad, que ese Dios se glorificará en mi vida, pues veremos los frutos de ese creer, de ese caminar en nuestras vidas. El viento no se puede llevar nuestras palabras, porque las palabras de un creyente tienen mucho peso. Oraciones hechas con fe, como nos dice el Evangelio, orar con fe. Esas palabras hechas con fe, el viento no se las puede llevar. Tienen mucho peso. Y estas son las palabras que Dios escucha. Y estas son las palabras que Dios va a honrar. Juan dijo así: y si sé que Él me escucha, sé que tendré lo que le he pedido. Nosotros, mi querido hermano, no podemos estar orando a la suerte, a ver si seré premiado. Tú tienes que creer que tu oración fue escuchada, y que si fue escuchada, Dios va a responder a ellas. ¿Y sabe lo que fe es? Fe es el discernimiento de Dios. Es lo que Él utiliza para saber si nosotros lo creemos de verdad. Es el compromiso nuestro en lo que nosotros decimos creer. Era cuando oramos con fe. Creo que Dios me escuchó. Y si creo que Dios me escuchó, lo primero que hago es de empezar a darle gracias a Dios por lo que yo creo ahora ya tener. Más luego vamos a hablar sobre eso, porque es poderoso. Y empiezo a organizarme incluso para las cosas que estoy esperando. Mi seguridad es tan fuerte en esa oración que le ve en Dios, que sé que Dios dará respuesta a ella. Y para que no me tome de sorpresa, incluso me empiezo a organizar. Ustedes conocen la lectura de la multiplicación
de los panes y los peces. 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Creen los teólogos que esa reunión fue mayor. Quizás 7, 8,000 personas. Pero ahí estaban. Y estaban en un lugar retirado, un lugar desierto. Y los discípulos se preocuparon. Le dijeron a Jesús: Señor, despide a esta multitud para que se vayan por ahí a conseguir algo de comer, porque se te van a desmayar aquí. La respuesta de Jesús fue: no hay necesidad de que se vayan, ustedes denle de comer. Ellos no tenían nada, incluso el dinero que podía tener Judas como tesorero en su bolsa no era suficiente para comprar alimento para todas estas personas. Sin embargo, Jesús le invitó a que ellos le dieran de comer. O sea, que creyeran en la providencia de Dios, no solo en nuestros propios recursos y medios. Que creyéramos y confiáramos que ese Dios hará en nuestras vidas. Yo siempre digo que somos nosotros quienes sacamos a Dios del cuento. Nosotros. Con nuestra forma de creer, con nuestra manera de esperar en el Señor. Ellos no tenían nada. El único que tenía algo era un joven el que estaba ahí. Que tenía 5 panes y 2 peces. Y había una situación y ese joven se desprende de lo que tenía para querer ayudar a esa situación, esa circunstancia, aportar en algo para solucionar el problema que se estaba viviendo en ese momento. Jesús lo tomó y dice la lectura que bendijo y dio gracias a Dios. Luego vamos a hablar sobre la importancia de la acción de gracias que debe acompañar toda petición. Pero dio gracias a Dios y luego va a la canasta. Todavía hay 5 panes y 2 peces y ahora le dice a los discípulos: ahora siéntenme a todas estas personas en grupos de 50. Yo leía esto y yo decía: ¿pero qué está haciendo él? Porque los manda a sentar, pero en grupos de 50. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús? Se está organizando para la repartición, para poder repartirle a todos, para que todos comieran, todos quedaran saciados. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que está haciendo todo eso y en la canasta solo hay 5 panes y 2 peces. Pero tan seguro él está de lo que va a acontecer que ya se está preparando para la bendición. ¿Cuánto nos cuesta hacer eso? Mira, la autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le das. Si tú no crees en ella, Dios tampoco va a creer en ella. Amén. Sí, es que no entendemos esto, que todo comienza con nosotros. Nos pasamos mirando al cielo esperando por Dios. Yo escucho tantas personas decirme eso, ¿verdad? Hermano, estoy esperando en Dios, ¿verdad? Ojalá que al decir esas palabras ya te hayas organizado, ¿verdad? Ya sentaste las personas en grupos de 50 y estás esperando la bendición, o estás tan seguro que Dios te va a bendecir que ya te estás organizando para poder repartir. Muchas personas esperando por Dios, pero la verdad es que Él nos está mirando a nosotros y Él está esperando por nosotros. El que tiene que dar el primer paso eres tú, no Dios, eres tú. Y Dios va a llegar donde tú lo lleves. Tú das el primer paso, Él te va a seguir. Él va a llegar donde tú llegues. Y donde tú te detengas, ahí es donde se detiene Dios. Cuando tú dejas de creer. Mientras tú sigas caminando, creyendo en el Señor, Dios ahí te acompañará. Donde tú te detengas y ya no creas más, ahí es donde se detiene todo.
Por eso es que hay hermanos que tienen un Dios que sana gripe y hay hermanos que tienen un Dios que resucita muertos. Amén. Es el mismo Dios para todos, pero que camina con el creyente. Amén. Entonces, pues mi querido hermano, hay que creer en esas oraciones. Comprometernos también en lo que nosotros decimos creer. No es hasta que Dios te vea a ti comprometido en lo que tú dices creer que lo verá con seriedad. ¿Sí? Es nuestro caminar en lo que creemos. Esa acción, ese verbo del creer que se llama fe. Es lo que Dios utiliza como discernimiento para él saber que nosotros lo creemos de verdad. Amén.